Vamos a leer un capítulo de El diario perdido de Carlos Manuel de Céspedes, obra escrita por el historiador de La Habana Eusebio Leal Spengler. Este es el capítulo 7 y dice: todas las conspiraciones prolongadas terminan siendo descubiertas. La que debía culminar en 1868 estuvo a punto de ser abortada, y los cadalsos se habrían levantado como en las décadas anteriores. Podemos imaginar las tenidas en la logia Buena Fe, fundada en abril de 1868. Qué fácil es militar en las revoluciones cuando otros, en días que no vivimos, se echaron a la clandestinidad o a la lucha armada, dejándonos el camino marcado con un rastro de su propia sangre. La masonería, institución de hombres libres, acogió a cubanos y españoles liberales al amparo de las columnas y los triángulos equiláteros de los templos, unidos como los indestructibles eslabones de una cadena, y llevando los atributos de la ciencia y la razón, el cartabón y la escuadra. Los seguidores de aquellos primitivos constructores de las grandes catedrales europeas, unidos por el infortunio y viendo al divino creador no como rey, sino como gran arquitecto del orden universal, fueron conspiradores por la libertad. Céspedes deja constancia en más de una oportunidad de la disciplina y obligaciones de los hermanos, y en estas prácticas parece estar iniciado desde tempranos días. Rebelde ante la tiranía colonial, fue encausado sucesivamente, y en esa proscripción lo acompañaron amigos de la juventud, ya en el confinamiento de Manzanillo o en la prisión a bordo del navío Soberano en Santiago de Cuba. Desde entonces conocemos el carácter acusadamente bayamés del joven Carlos Manuel, rodeado siempre de la flor innata de sus contemporáneos, en tierra de bardos y trovadores. Con José Fornaris y Francisco Castillo compondría la bayamesa, delicada y evocadora canción de aquellos años. Más tarde, en 1868, escribiría el himno republicano, junto a sus fraternos amigos Pedro Figueredo y José Joaquín Palma, poeta mayor de esta generación. Céspedes daba lustre y belleza a la vida citadina. Al llegar a esta etapa de su vida, arroja a luz su poema autobiográfico Contestación, creándonos la temperatura emocional que se requiere para seguirle en sus pasos de estudiante, andando tras sus huellas apenas perceptibles en La Habana, a donde llega el joven hidalgo provinciano para cursar estudios en dos círculos de alta enseñanza académica, pero de diversas proyecciones: la Universidad de San Jerónimo y el Real Seminario de San Carlos y San Ambrosio. Apenas distantes unas pocas cuadras, la juventud aristocrática y pudiente colmaba las aulas de una y otra casa de altos estudios. En el jardín del seminario debieron mostrarle la retorcida higuera de cuyos frutos gustaba tanto el eximio autor de las cartas a Elpidio. Estaban allí el laboratorio de física experimental y sobre todo la biblioteca, continuamente enriquecida desde que el obispo Santiago José de Echavarría reformase las reglas de admisión para los jóvenes postulantes, que ya no necesariamente debían ser aspirantes al sacerdocio. Andando el claustro o descendiendo en tropel la calinata que se abre el pórtico de la calle Tejadillo, le hablarían los condiscípulos de su coterráneo José Antonio Saco, o del ciego Escobedo, de José Agustín Gobantes, de Domingo del Monte, o de la elocuencia ímpar
del filósofo José Agustín Caballero. En aquella encrucijada de dos épocas, escuchó nombrar apellidos de gran significación en el futuro no distante: Suárez, Romero, Villaverde, Luz y Caballero. La universidad tenía sus preceptos. La pervivencia de la metodología escolástica generó una reacción contraria y positiva. En la enseñanza del derecho, la escuela habanera exhibía con orgullo los estamentos del foro. Jurisconsultos y eruditos impartían clases en la cátedra. Aquí también podía hallar el joven bayamés no pocos ejemplos que imitar en la que habría de ser, como era previsible, su vida profesional. En esta Habana, en la que vivió no sabemos dónde, debió recorrer los sitios de la tradición y el recuerdo, y extraviado por el dédalo de las calles, quizá pensó como el infortunado Gabriel de la Concepción Valdés ante la fuente de la India Habana en 1842. Y dice: mirad la Habana allí, color de nieve, gentil indiana de estructura fina, dominando una fuente cristalina, sentada en trono de alabastro breve. Jamás murmura de su suerte aleve, ni se lamenta al sol que la fascina, ni la cruda intemperie la extermina, ni la furiosa tempestad la mueve. Oh beldad, es mayor tu sufrimiento que ese tenaz y dilatado muro que circunda tu hermoso pavimento. Empero tú eres toda mármol puro, sin alma, sin calor, sin sentimiento, hecha a los golpes con el hierro duro. Y se refiere a esa gran estatua que está en la fuente de la plaza que se conoce como la Plaza de India, en la cual estuvimos. Y la verdad es que yo no consulté realmente por qué el nombre Plaza de India, pensando tal vez que era en el sentido de homenaje a la nación hindú, ya que en el entorno se ven edificios de ese corte y estilo, pero la verdad es que se refiere a la India aborigen, cuyo nombre era Habana. Bueno, ya volveremos allí para completar esa historia. Y continúa: pero ella, sin embargo, debió ofrecerle también el amor y el placer en la tentadora noche tropical en que solían pasearse en lujosos carruajes las bellas doncellas ataviadas con sus vaporosas batas blancas, haciendo girar sus caballerías frente a la plaza del Teatro Tacón o ante la rotonda de la Fuente de la India, recibiendo los piropos de los atildados señoritos de la acera del Louvre, círculo al que necesariamente debió ser introducido a quebrar espadas y levantar copas de champán. En 1839 está de nuevo entre los suyos, y la casa patricia se vestirá de fiesta para celebrar las nupcias de Carlos Manuel de Céspedes con su prima, María del Carmen Céspedes y López del Castillo, de cuyo enlace, en este primer instante, vendrá al mundo Carlos Manuel, su primogénito. Pero los esposos deberán separarse una vez fijada la fecha para el inicio de un largo recorrido que efectivamente pesó en el joven bayamés, pues aún en 1873 recuerda y compara con su lamentable situación: nunca he estado tanto tiempo separado de una persona amada, de mi primera esposa solamente. Lo estuve 2 años cuando fui a concluir mis estudios en España. Como parte de la educación de un joven de su clase, Céspedes viaja a Europa
con la finalidad de ampliar sus conocimientos y finalizar sus estudios de Derecho. Imaginadlo allá en 1840. Acertadamente fue seleccionado, entre otras, la ciudad de Barcelona, donde se usaban ya en aquellos años las bases sólidas de una sociedad moderna. Es necesario haber vivido en la ciudad condal para tener una idea exacta del espíritu ilustrado de aprecio a la libertad y a las propias tradiciones que en el seno de la hispanidad distinguen al pueblo catalán. Y esto mencionando la época de 1840. El culto a los fueros y derechos de la Generalitat era sentido en el corazón de cada hogar. El nombre de un héroe, Casanovas, y una fecha, 11 de septiembre, se enseñaba a los niños con los primeros pasos. Barcelona vive y vibra cada mañana de domingo cuando las gentes bailan la sardana ante la catedral en el barrio gótico, o al escucharse las voces de los niños que entonan el Virulat allí en la Basílica de la Virgen de Montserrat, en lo alto de la montaña. El viajero, a quien ahora seguimos, asistió regularmente a clases en la Facultad de Derecho. Allí recibió los lauros de la carrera, pero algo más. Habiéndose producido las dramáticas jornadas de 1841, participará con orgullo en los contingentes de la milicia ciudadana, y de esto deja dicho en el poema autobiográfico. De la milicia ciudadana el sable, empuñé con vigor y mano osada, y el popular tumulto formidable contuve con lanzar una mirada, y oíme oscuro nombre mal formado por la voz de la fama balbuceado. Este último verso alude con certeza a las formas y cadencias en la pronunciación del catalán. En el azar y vértigo de aquellos días tuvo su origen la hipótesis de haber conocido e intimado con un joven oficial del ejército español, nacido en Reus, Juan Prim y Prats. La leyenda les atribuye haber compartido ideales progresistas. El tiempo otorgaría oportunidad a Prim de actuar con lucidez al disponer la retirada de sus tropas en México, acción por la que aquel país le conserva gratitud y respeto, al no contribuir a afirmar las aspiraciones del archiduque Maximiliano de Austria, apoyado por Napoleón III. Se llegó a creer que una vez estallada la insurrección de Cuba y encabezando el marqués de los Castillejos el gobierno militar en la metrópoli, existió entre Céspedes y Prim algún tipo de comunicación política, mas nada de esto pudo probarse. Los militares en el poder, luego de la Revolución de Septiembre de 1868, no supieron hallar, a pesar de haberlo tanteado, una salida airosa ante la conflagración desencadenada en las Antillas. El general Prim murió como consecuencia de las heridas sufridas en el atentado de que fue víctima en una oscura callejuela de Madrid en 1870. Se ha supuesto que tras aquel trágico suceso que puso fin a la vida del ultrasoldado, estuvieron las manos de los enemigos de la libertad de Cuba, que les señalaban como proclive al entendimiento y a las reformas políticas, ideario que compartían otros dirigentes del movimiento setembrista, entre ellos el general Serrano, ex capitán general de Cuba, cuyas intervenciones en las Cortes le habían hecho acreedor de la gratitud criolla. Con tantas experiencias inolvidables y la revelación de no pocas incógnitas sobre la historia de España, había captado con su exquisita sensibilidad tantas y tantas obras de la antigüedad, pues como páginas de un libro abierto estaban al alcance de sus ojos los vestigios de la civilización romana en Ampurias, la tumba
de los Escipiones, las murallas ciclópeas de Tarragona, el rastro del paso de los caballeros de la Reconquista por las tierras antes ocupadas por los árabes. Con tales recuerdos y visiones se hace a la mar, llevando como destino el Reino Unido. Allá perfeccionará su dominio del idioma de Shakespeare, recorrerá ciudades y abadías, castillos y museos, practicará la caza clásica de la zorra y la vida social, tan peculiar de los británicos, que atraerá poderosamente su atención. Gran Bretaña vivía momentos de apogeo en su desarrollo industrial, tal y como lo había imaginado Adam Smith y David Ricardo. Por doquier se levantaban como otrora ciudadelas y castillejos, las fábricas, con sus pueblos tiznados por el hollín, conformándose ante su mirada atónita las estructuras fabriles movidas por la contradicción entre el capital y el trabajo. Albión sería para él una escuela, como lo fue para Francisco de Miranda, para Simón Bolívar o para Carlos Marx. En este periplo, que se prolongó varios meses, hasta que procedente del puerto de Havre, arriba a La Habana, anduvo por tierras de Italia y de Francia. Presumimos su interés por las ciudades del sur de la península itálica, donde los viajeros no dejaban de recomendar la atractiva y tan española ciudad de Nápoles, en cuyas inmediaciones y al pie del Vesubio podían visitarse las ruinas de Pompeya y Herculano, además de sitios de tentadora e incomparable belleza como la isla de Capri, el antro de la Sibila en Cuma o la costa amalfitana. Francia vivía la plenitud de aquellos años febriles que sucedieron a la caída y muerte de Napoleón. Primero, acontecía en la isla de Santa Elena el 5 de mayo de 1821. Apenas 2 décadas después se creaban las condiciones favorables para la revolución de 1848. Conocerá y gozará del esplendor de París, de sus museos, de las ruinas y recuerdos augustos dejados por la revolución de 1789, y de seguro, como todo latinoamericano, buscó entre los nombres cincelados en las lápidas del Arco de Triunfo el de Francisco de Miranda, héroe de la batalla de Valmy. Como siempre suele ocurrir, alguien le sirvió de cicerone en sus recorridos, en los que no pudieron faltar ni la plaza de Vendôme, ni los jardines de Luxemburgo, el Palacio del Louvre o la Catedral de Notre Dame, a donde Simón Bolívar había asistido entre los invitados a la coronación del joven corso devenido emperador de los franceses. Completando esta gira vital para su formación intelectual, irá a Alemania, cuyo espíritu estaba expresado en la severa y hermosa ciudad de Berlín, atravesada en una u otra dirección por paseos y avenidas, donde no necesariamente, como en casi toda la Europa de la época, se tomaba inspiración de los campos elíseos parisinos. La arquitectura neoclásica imponía ese distanciamiento que viene del culto a la antigüedad. Debió nuestro viajero detenerse a la sombra de los tilos y observar los detalles de la puerta de Brandenburgo, transitar por la plaza de la Academia, ascender las escalinatas de la galería de pinturas, cruzar el umbral de la soberbia catedral de los luteranos o deambular por el entorno del Palacio Real, junto al cual discurre apacible el río. Como todo joven criollo de sus días, había leído el ensayo político sobre la isla de Cuba del sabio Alexander von Humboldt, editado por vez primera. Podemos imaginar las tenidas en la logia Buena Fe, fundada en abril de 1868. Qué fácil es militar en las revoluciones cuando otros, en días que no vivimos, se echaron
a la clandestinidad o a la lucha armada, dejándonos el camino marcado con un rastro de su propia sangre. La masonería, institución de hombres libres, acogió a cubanos y españoles liberales al amparo de las columnas y los triángulos equiláteros de los templos, unidos como los indestructibles eslabones de una cadena, y llevando los atributos de la ciencia y la razón, el cartabón y la escuadra. Los seguidores de aquellos primitivos constructores de las grandes catedrales europeas, unidos por el infortunio y viendo al divino creador no como rey, sino como gran arquitecto del orden universal, fueron conspiradores por la libertad. Céspedes deja constancia en más de una oportunidad de la disciplina y obligaciones de los hermanos, y en estas prácticas parece estar iniciado desde tempranos días. Rebelde ante la tiranía colonial, fue encausado sucesivamente, y en esa proscripción lo acompañaron amigos de la juventud, ya en el confinamiento de Manzanillo o en la prisión a bordo del navío Soberano en Santiago de Cuba. Desde entonces conocemos el carácter acusadamente bayamés del joven Carlos Manuel, rodeado siempre de la flor y nata de sus contemporáneos, en tierra de bardos y trovadores. Con José Fornaris y Francisco Castillo compondría La Bayamesa, delicada y evocadora canción de aquellos años. Más tarde, en 1868, escribiría el himno republicano, junto a sus fraternos amigos Pedro Figueredo y José Joaquín Palma, poeta mayor de esta generación. Céspedes daba lustre y belleza a la vida citadina. Al llegar a esta etapa de su vida, arroja luz su... Podemos imaginar las tenidas en la logia Buena Fe, fundada en abril de 1868. Qué fácil es militar en las revoluciones cuando otros, en días que no vivimos, se echaron a la clandestinidad o a la lucha armada, dejándonos el camino marcado con un rastro de su propia sangre. La masonería, institución de hombres libres, acogió a cubanos y españoles liberales al amparo de las columnas y los triángulos equiláteros de los templos, unidos como los indestructibles eslabones de una cadena, y llevando los atributos de la ciencia y la razón, el cartabón y la escuadra. Los seguidores de aquellos primitivos constructores de las grandes catedrales europeas, unidos por el infortunio y viendo al divino creador no como rey, sino como gran arquitecto del orden universal, fueron conspiradores por la libertad. Céspedes deja constancia en más de una oportunidad de la disciplina y obligaciones de los hermanos, y en estas prácticas parece estar iniciado desde tempranos días. Rebelde ante la tiranía colonial, fue encausado sucesivamente, y en esa proscripción lo acompañaron amigos de la juventud, ya en el confinamiento de Manzanillo o en la prisión a bordo del navío Soberano en Santiago de Cuba. Desde entonces conocemos el carácter acusadamente bayamés del joven Carlos Manuel, rodeado siempre de la flor y nata de sus contemporáneos, en tierra de bardos y trovadores. Con José Fornaris y Francisco Castillo compondría La Bayamesa, delicada y evocadora canción de aquellos años. Más tarde, en 1868, escribiría el himno republicano, junto a sus fraternos amigos Pedro Figueredo y José Joaquín Palma, poeta mayor de esta generación. Céspedes daba lustre y belleza a la vida citadina. Al llegar a esta etapa de su vida, arroja luz su poema autobiográfico Contestación, creándonos la temperatura emocional que se requiere para seguirle en sus pasos de estudiante, andando tras
sus huellas apenas perceptibles en La Habana, a donde llega el joven hidalgo provinciano para cursar estudios en dos círculos de alta enseñanza académica, pero de diversas proyecciones, la Universidad de San Jerónimo y el Real Seminario de San Carlos y San Ambrosio. Apenas distantes unas pocas cuadras, la juventud aristocrática y pudiente colmaba las aulas de una y otra casa de altos estudios. En el jardín del seminario debieron mostrarle la retorcida higuera de cuyos frutos gustaba tanto el eximio autor de las cartas a Elpidio. Estaban allí el laboratorio de física experimental y sobre todo la biblioteca, continuamente enriquecida desde que el obispo Santiago José de Echavarría reformase las reglas de admisión para los jóvenes postulantes, que ya no necesariamente debían ser aspirantes al sacerdocio. Andando el claustro o descendiendo en tropel la calinata que se abre el pórtico de la calle Tejadillo, le hablarían los condiscípulos de su coterráneo José Antonio Saco, o del ciego Escobedo, de José Agustín Gobantes, de Domingo del Monte, o de la elocuencia ímpar del filósofo José Agustín Caballero. En aquella encrucijada de dos épocas escuchó nombrar apellidos de gran significación en el futuro no distante: Suárez, Romero, Villaverde, Luz y Caballero. La universidad tenía sus preceptos. La pervivencia de la metodología escolástica generó una reacción contraria y positiva. En la enseñanza del derecho, la escuela habanera exhibía con orgullo los estamentos del foro. Jurisconsultos y eruditos impartían clases en la cátedra. Aquí también podía hallar el joven bayamés no pocos ejemplos que imitar en la que habría de ser, como era previsible, su vida profesional. En esta Habana, en la que vivió no sabemos dónde, debió recorrer los sitios de la tradición y el recuerdo, y extraviado por el dédalo de las calles, quizá pensó como el infortunado Gabriel de la Concepción Valdés ante la fuente de la India Habana en